todas y a todas a este último conversatorio de esta semana, que ha sido una semana de múltiples celebraciones, de quienes han participado de todas las actividades que se han elaborado, que se han programado, han dicho que han sido una semana muy exitosa, muy interesante en pandemia, ¿cierto? En condiciones muy distintas a las que estamos habituados a celebrar este Día del Deporte, que ya tiene su versión 33ª. Estamos como Cristo en una etapa así, pero espectacular, en el cual se consolida, ¿cierto?, la conformación de este Departamento de Deportes, que nace en el año 1988, y que en realidad cuando se conforma es cuando se crea esta política del deporte, se genera el departamento, pero esto tiene una historia mucho anterior. Hay raíces, hay historia, que efectivamente se remonta en décadas antes, donde da las bases para que luego se conforme este departamento que marca hitos relevantes, no solamente al interior de la universidad, sino que también sirve de ejemplo para que otras universidades copien la estructura que tiene el Departamento de Deportes de la universidad para generar mejores servicios hacia sus estudiantes. Pasamos entonces ahora a mirar un video fantástico que justamente recoge parte de esta historia antigua y que es la memoria que vamos a tener que mantener y recordar. Oye, un precioso video, precioso video. Nos acompañan hoy día dos profesores históricos, ustedes lo vieron ahí en la presentación final, el profesor Luis Nidman, a quien le damos la bienvenida, el profesor Patricio Rojas. También nos acompaña José Flores, otro histórico del ámbito de los funcionarios en nuestra universidad.
Ninochka, que ha hecho un excelente trabajo de recopilación de memoria, que hoy día nos va a deleitar con algunas imágenes quizás, pero sobre todo con justamente la memoria y la recopilación de historia. Y nos acompaña también el actual jefe del departamento, que es don Marcelo Bernal. Así que a todos ellos les damos la bienvenida y gracias por compartir este espacio con nosotros. Yo quisiera partir por Ninochka, porque algo que yo valoro mucho es justamente la calidad y la variedad de instalaciones deportivas que tenemos nosotros en la universidad. Y tú tienes ahí que contarnos un poco que esto en realidad ha sido, fue creado por personas que son realmente importantes dentro de la arquitectura de nuestro país. Hola a todas y todos. Bueno, para partir, comento que también trabajo en el Archivo Patrimonial de la Universidad de Santiago y desde el archivo ya llevamos 10, 11 años trabajando en la recopilación, en la conservación y en la difusión de nuestra memoria universitaria. Memoria universitaria que ya tiene 172 años de historia, que parte en 1849 con la creación de la Escuela de Arte y Oficio, que pasa en 1947 con la creación de la Universidad Técnica del Estado, y ya en 1981 con el cambio de nombre a Universidad Santiago de Chile. Entonces, una memoria bastante extensa y que ha demostrado la importancia y el valor que tiene la universidad en todos los ámbitos de estudio y ámbito de desarrollo de las personas. La Escuela de Arte y Oficio se concibe también como una lógica de integrar en los estudiantes una suerte de combinación entre lo que es la teoría y la práctica. Y eso es súper importante porque muchas veces nosotros vemos a nuestros propios estudiantes, a nuestros propios compañeros de universidad, y que son los estudiantes que no tienen ningún problema en estar con la picota, picando la tierra, y a la misma vez poder trabajar en un escritorio. Tenemos esa combinación de hartos como campos disciplinares que finalmente nos consolidan como un profesional integral. Y eso es importante también porque la Escuela de Arte y Oficio tiene esa mirada de cómo formamos ciudadanos y personas integrales. Y ahí el deporte de la Escuela de Arte y Oficio se ve bien fortalecido con la ley de educación física obligatoria que establece el gobierno en 1889. En 1889 se crea esta ley bajo el gobierno de Balmaceda, si mal no recuerdo, donde se establece que todos los establecimientos educacionales tienen que practicar un deporte. Y ahí, en el principio siglo XX, final del siglo XIX, principio siglo XX, la Escuela de Arte y Oficio se desarrolla a tal nivel que consolida lo que es el Club Atlético Escuela de Arte y Oficio. Y este club tenía ramas desde básquetbol, fútbol, ping-pong, boxeo, y ahí se me va otro que aparece en el video, pero claro, son varias ramas deportivas, donde los estudiantes tenían por la obligación participar en un deporte. Si no era en un deporte, tenía que participar en una actividad cultural. Entendiendo de que el edificio que hoy día conocemos de la Escuela de Arte y Oficios se construye en 1893. Y se construye con dos miradas bien importantes. Primero, la mirada deportiva y la mirada cultural. El teatro de la Escuela de Arte y Oficio se construye en la década de 1920 aproximadamente, que es la misma década donde se construye el estadio de la Escuela de Arte y Oficio, el estadio hoy día de la Universidad de Santiago de Chile. Entonces hay dos miradas bien importantes, la mirada cultural como un polo de cultura que se desarrollaba a principios del siglo XX en la zona de Santiago Poniente, entendiendo que en ese momento esa zona eran puras chacras, era en hacienda, eran chacras, era campo, no era la ciudad como hoy día lo entendemos. Pero aún así tenía esa mirada de cómo podemos desarrollar culturalmente esta zona. Y a su vez tenía esta otra línea que era la cultura deportiva a través de la construcción de un estadio. Y el estadio, ahí es un hito bien importante, fue proyectado por el arquitecto Guillermo Mann. Guillermo Mann quizás a muchos no les suena, pero Guillermo Mann fue uno de los arquitectos que construyó en 1938 el Estadio Nacional. Y eso igual es importante para nuestra historia, porque también hay una mirada, Guillermo Mann tenía una forma de trabajo que tenía que ver mucho con el urbanismo, cómo desarrollamos urbanismo dentro de la ciudad, que muchas veces tenía que ver con el campo, era puro campo. Entonces, cómo proyectamos también desarrollos de ciudad dentro de espacios que no eran ciudad. Y por eso el Estadio Nacional, el Estadio de la Escuela de Arte y Oficio tiene también muchas bases muy básicas de lo que hoy día es el Estadio Nacional. También quizá la arquitectura, obviamente, en mucho menor grado, en mucho menor envergadura, pero aún así hay una noción de ciudad que debiese ser desarrollada en esos espacios que en un momento no eran ciudad.
Entonces ahí, vamos a volver a eso, ya, vamos a tomar, sí, vamos a volver sí, a eso, porque ese hito es súper importante. Mira, Guillermo Mann, Premio Nacional de Arquitectura, en la antesala de la construcción del Estadio Nacional, efectivamente construye nuestro estadio. Entonces ese es un hito súper relevante. Ligado un poco al tema de la construcción, hay una historia que me gusta siempre del Lucho y yo se la pido, porque como ustedes saben, yo soy acuática, a mí me gusta el descubrimiento de la piscina. ¿Cómo fue eso que descubrimos que había una piscina temperada en la universidad debajo de nosotros? ¿Cómo fue eso, Lucho? Bueno, el año 75, cuando entré al departamento de deportes de la universidad, porque antes hacía clase en un colegio que era de la Universidad Técnica del Estado, el 73, en un día cualquiera entré a esta sala que estaba llena de madera. Era un gimnasio, estaba el gimnasio, si no me equivoco, el karate. Y bueno, pisando, encontré que había hueco, que estaba hueco el piso. Levanté una tabla que estaba suelta y me encontré con una parte de agua, pero una tremenda piscina que tiene como 20 metros de largo, me parece, si no me equivoco, mal no recuerdo, y como 10 o 15 metros de ancho. En ese momento la profundidad de la piscina era 2,50 metros. Después las primeras clases que hicimos de natación teníamos que ir con un gancho sujetando a los alumnos porque era demasiado profunda. Después se rellenó la piscina y hoy día tiene una superficie baja de 1 metro y de 1,60 metros la más profunda. Así se descubrió la piscina con camarines arriba y abajo, y abajo lógicamente había una chimenea que parece que funcionaba con carbón o algo así. ¿Ya? Porque esa parte de chimenea después se hizo como un closet para los funcionarios y todas esas cosas, y para otras cosas, pero eso era una chimenea que como se llama, que se levantaba arriba, y esa justamente es la piscina. Todo el sector superior eran camarines, ¿ya? Y al lado habían, ¿cómo se llama?, ventanas que después se cambiaron a ventanas de aluminio, y al fondo, que está cerrado hoy día, ¿ya? Había una puerta, pues se entraba por dos lados, por la avenida Sur o por dentro de la universidad, en una puerta que está justo detrás de la bajada a la piscina que sale ella. Hoy día parece que ya se cerró todo eso. Ese es el descubrimiento de la piscina. En principio, tuvimos al fondo el vicerrector de la época, que era un fanático de la natación, puso ¿cómo se llama?, un trampolín de madera especial y todo eso, y yo le dije que no lo pusiera porque el trampolín tenía como 1,5 metros hacia adentro, y las personas que saltaban se encontraban justo con el declive de la piscina hacia mayor profundidad. Entonces no alcanzaba la mayor profundidad porque justamente el salto hacia adelante ya eh, provocaba eso. Así que estuvo un año y medio más o menos, y después lo sacamos. Eso es, básicamente. Gracias, Lucho. Oye, las instalaciones están al servicio de los estudiantes. Y yo le he escuchado a Pato hablar de la época en que la UTE tenía presencia en todo Chile, ¿ya? Y cómo efectivamente se nutría de grandes deportistas de nivel regional. Entonces, Pato, yo no sé si nos podrías comentar un poco de esa época, tú que además has sido entrenador de la USACH durante mucho tiempo. ¿Qué pasaba en ese entonces? ¿Cómo eran los campeonatos universitarios? Bueno, hola a todos. Gracias por la invitación, y muy gustoso estar en lo que siempre yo he considerado mi casa, el Departamento de Deporte. Si bien es cierto, hoy día estoy afincado en la Escuela de Ciencia y la Actividad Física, para mí volver al Departamento de Deporte de verdad que es un tremendo agrado, así que muy agradecido de acogerme. Bueno, yo entré el año 78 y una de mis primeras actividades fue ser ayudante de entrenador. Tenía a cargo el equipo B de la universidad. Y el equipo A de la universidad lo tenía el profesor José Sánchez. Y junto a otros tremendos profesores y entrenadores formaba las diferentes selecciones. Y lo que más me llamaba la atención es que casi todas nuestras selecciones eran prácticamente una selección nacional, ya que la Universidad Técnica del Estado en ese tiempo, UT, se nutría de las diferentes sedes que habían a lo largo. Ahí aparece Antofagasta, ¿ya?, en esta foto. Habían campeonatos interuniversitarios, y cada región, ¿ya?, se hacía representar, dependiendo del deporte,
por una, dos o tres delegaciones de acuerdo a las posibilidades y las invitaciones que ellos recibían. Por lo que cada deporte, reitero, sacaba uno del sur, uno del centro, uno del norte, más los de Santiago, y formaban una tremenda selección que en los campeonatos nacionales que se participaba dejaba muy bien puesto el nombre de la Universidad Técnica del Estado. Es lo que puedo sintetizar como un dato anecdótico e histórico de este tipo de actividad que en regiones nos mandaban o se pedían o se solicitaban a los mejores deportistas para conformar la selección de diferentes disciplinas deportivas. O sea, equipos muy, muy potentes. Oye, y nada de esto sería posible sin la excelente labor que hacen los funcionarios. Yo siempre he valorado la mística que existe justamente entre los docentes, entre los funcionarios, este respeto mutuo. Y me han hablado, don José, sobre la patrulla juvenil. ¿Qué es la patrulla juvenil? ¿Eso es una serie antigua? ¿Qué cosa es? ¿Qué nos puede contar? ¿Qué es la patrulla juvenil? Bueno, ante todo un saludo a todos y a todas. Feliz de poder compartir en este conversatorio. Gracias por la invitación. Un agrado después de 40 años. Lo voy a tomar como una celebración a los 40 años. Bueno, la patrulla juvenil ya no existe ya porque a pesar de que están todos aún, ya no somos tan juveniles, ¿no? Estamos cerca de la edad de jubilar, pero bueno, el nombre lo puso el profe Patricio Rojas. Éramos un grupo de funcionarios que ingresaron a la universidad en el año 81, justo cuando comenzó a regir el sistema de AFP y un año después que comenzara a llamarse la Universidad Técnica Universidad de Santiago, al cambio. En esos años llegamos unos muchachos jóvenes bordeando los 40 años, yo llegué a los 40 años y un día, que ahora se condena, a los 40 años y un día a la universidad y junto con ellos Carlos Llanos, que para descanse mi querido amigo, Esteban Rey, Juan Carlos Flores, después un par de años llegó Alfonso Carreño, que él ya trabajaba, pero él era pelotero en el estadio. Así que como funcionario es menos antiguo, pero como integrante del deporte lleva mucho más años y conoce mucho más el estadio, lo conocía mucho más que nosotros. Entonces ese grupo de personas comenzó a conocer y a elaborar otra forma de trabajar. Y yo ante ello, yo me saco el sombrero porque de verdad éramos personas que trabajábamos mucho y efectivamente se trabajaban las horas que teníamos asignadas, que en esos años no teníamos horarios compensados, o sea, se trabajaba las 44 horas. Yo, por ejemplo, trabajo con horario compensado. Entonces, esa era la patrulla juvenil que vino a tomarse el estadio y a conocer un poco, y en mi caso, conocer todas las medidas de las pistas, las partidas de 100, con vallas, sin vallas, y me interioricé de tal forma que cuando llegaba el campeonato Soledad Rubio, que era el campeonato importantísimo que tenía deporte, las medidas para los jueces ya estaban todas hechas. Yo me interioricé de tal manera que la marcaba yo me enamoré. Siempre he tenido ese asunto de enamorarme de mi trabajo, porque cuando uno se enamora de su trabajo, el trabajo no es trabajo. El trabajo es una forma de recrear la vida también. Es como las artes, como pintar, escribir una décima. ¿Entiendes? Esa era la patrulla juvenil a la que hacía alusión que nos bautizó el profe Patricio Rojas. Ya, no era una serie de televisión, era una serie de la vida real, entonces. No era una serie de televisión, que en esos años teníamos pinta de actores, ahora no, pero éramos unos muchachos muy aguerridos. Esa mística hace falta hoy en día en los muchachos que ingresan a la universidad, que se mojen, que lleguen, no mojarse la camiseta porque suena un poquito, a veces no le gusta a la gente, pero entusiasmarse por las cosas que se hacen. Yo todavía me entusiasmo con las cosas
que hago mi trabajo en la utilería en el estadio. Es un gran mensaje para los estudiantes que nos acompañan hoy día, el hecho de poder entonces trabajar con amor en lo que uno hace. Ninochka, en relación a las grandes figuras que han pasado por la universidad y que han hecho deporte, por ejemplo, ¿nos puedes mencionar alguna? ¿Qué figuras importantes tenemos? Sí, mira, yo quiero partir con esta lógica de la formación integral que siempre ha impartido nuestra institución. Quiero destacar a Enrique Sieveking. Enrique Sieveking fue un estudiante de la Escuela de Artes y Oficios en la década de los 20, 1910, 1920. Él es el padre de Alejandro Sieveking, un actor, dramaturgo, muy amigo de Víctor Jara además. Y Enrique Sieveking era la figura de estudiante ejemplar. Era el que aparecía en todos los periódicos escolares, porque además de ser muy bueno en su carrera, en lo que estudió en la Escuela de Arte y Oficio, era además un deportista, practicaba básquetbol, si mal no recuerdo, y además fue el creador de la rama de montañismo de la universidad, en un momento que en ese tiempo la rama se llamaba rama andinismo, rama de excursión. Y él crea esa rama, él la propone a las autoridades y la rama se termina por consolidar. Y además de eso, era el que manejaba el biógrafo en el teatro de la escuela. Entonces, además de ser deportista, ser muy buen estudiante, era además una persona muy asidera a lo que es la arte, y en este caso la arte cinematográfica. Eso yo creo que sería un caso muy icónico. También otro caso para destacar, el primer jefe de la sección de bienestar estudiantil y deportes de la Universidad Técnica del Estado fue Leoncio Veloso. Y Leoncio Veloso, además de ser un profe muy bueno en la Escuela de Arte y Oficio, fue quien en 1939 crea toda la política deportiva en Panamá, en el gobierno panameño, y en 1940 lo llaman acá al gobierno chileno, Pedro Aguirre Cerda, para crear toda la línea política del deporte en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda. Entonces yo creo que esos dos ejemplos son muy icónicos y muy importantes destacar. Perdón, mi gatita. Gracias, Ninochka. Marcelo, tú te formaste en la carrera de licenciatura en Ciencias de la Actividad Física en la universidad, eres egresado, y hoy día eres el jefe del departamento no solamente de deporte, sino que también de cultura, ¿cierto? Departamento de Gestión de Deporte y Cultura. ¿Qué significa esta unión de ambos mundos y cómo se potencian y cómo se proyectan hacia el interior de la universidad? Gracias, Marisa. También agradecer a todas las personas que están escuchando y también quienes están participando como panelistas. Bueno, yo creo que tiene su grado de complejidad y también su grado de atribuciones que lo hacen muy particular. Yo, primero que todo, reconocer que, por ejemplo, la unidad de vocación artística, lo que antes fue el Departamento de Extensión o el Departamento de Cultura, sigue manteniendo la esencia de lo que significa la creación artística y cultural, que es una de las áreas misionales de la Universidad del Estado. Y que, claro, o sea, en base a la autonomía que cada una de las universidades del Estado tienen, tengo entendido que el año 2012 existe una reestructuración interna dentro de la universidad, en donde la Vicerrectoría de Apoyo al Estudiante, que estaba compuesta por dos departamentos, uno que diferenciaba el ámbito sectorial del deporte y el otro de la cultura, se fusionan, ¿ya? Yo creo que esto es un desafío. O sea, claramente pasó por una etapa que hay que iterar constantemente sobre cómo sobrellevar lo que antiguamente era un departamento y lo que realmente, si tú me preguntas ahora, con esta gran pregunta que me hiciste, ojalá que cultura llegase a tener su identidad y su pertinencia propia como un departamento dentro de la propia vicerrectoría, quizá o en otro espacio. De hecho, si uno revisa el plan estratégico institucional de este periodo, se hace una relevancia respecto a cómo ha sido la creación artístico-cultural dentro de la Universidad Técnica del Estado y cómo el propósito ahora es poder revivirla. Entonces, pero ante la situación actual que tenemos, Marisa, yo creo que sí hay complejidades, o sea, en el sentido de la complejidad que le da un enriquecimiento al quehacer, el que podamos tener una unidad de vocación artística que tiene un desarrollo, que es un desarrollo igualmente de la formación integral, que es uno de los principales propósitos del Departamento de Gestión del Deporte y Cultura, y que no solamente se lleva al ámbito fisiológico, sino que también se lleva muchas veces al ámbito artístico, al ámbito cultural, al desarrollo de otras habilidades que también buscan la recreación, que también buscan el buen espacio del ocio y que también contribuye a la formación integral y el hábito de vida saludable del estudiantado.
pero igual es similar. O sea, hay un espacio de conexión que sobre todo va en la formación integral que logramos incorporarle a la comunidad universitaria. Y lo otro, que claro, por un lado tenemos deportistas que van a competir a nivel nacional e internacional, y por otro lado también tenemos estudiantes que son talentos artísticos culturales que también no van a competir, pero van a representar a la universidad, al igual que los deportistas destacados, son como embajadores también. Muchas veces son embajadores de nuestras casas de estudio que nos van a representar a nivel nacional y algunas veces a nivel internacional, y eso es lo principal para nosotros, o sea, que sobre todo la comunidad estudiantil pueda tener una vida universitaria que tenga la formación integral. Y si nosotros tenemos la capacidad de poder ofertar deporte y cultura ahora, estamos en eso, en poder ofertar y en poder contribuir. Incluso en pandemia, quizá de repente se tomó alguna duda sobre si podríamos hacerlo o no. Yo creo que ahora estamos al 100% operativo y eso es de verdad un orgullo para toda la plana funcionario, docente y estudiantil. Gracias, Marcelo. Los que quieren hacer preguntas las pueden hacer por el chat y ahí las vamos leyendo con Diana. Bueno, pero nosotros acá no solamente tenemos estudiantes artistas. Yo sé que dentro de los funcionarios también hay artistas, algunos que hacen décimas, también que pintan. Incluso por interno me dijeron que había uno que había pintado el escudo del Estadio USACH. Don José, ¿existen artistas dentro de los funcionarios? ¿Usted conoce alguno? Bueno, aquí le estoy mostrando uno, yo. Humildemente sí. De hecho, el escudo de la universidad que ustedes ven atrás, ese está hecho en palo de helado y lo hice que el profe Patricio Roja me dio cuando estaba en el gimnasio USACH, en la guardarropía del gimnasio USACH. En los tiempos que tenía libre, terminé ese escudo, que es un reloj. Y hecho con palos de helado, hecho con cosas recicladas. Cosas recicladas y que dada la complejidad, se me ocurrió hacerlo porque le da un plus a este trabajo. Pero también tengo una colección de autos antiguos, que me fascinan los autos antiguos. He pintado algunas cosas, sigo un pintor que ahí está el cuadro, no sé cómo tiene una forma que me fascina. Hace el 2009 ingresé al grupo folclórico de funcionarios de la universidad, Grupo Pangui, y ahí comencé a cantar, a bailar, pero una de las cosas que más me llamaron la atención fue la décima que no es una forma de escribir muy compleja, cosas de la vida, de lo divino y lo humano. Lo divino de lo que dice relación con Dios y sus valores, y lo humano, las equivocaciones, todas las cosas que vive el ser humano. Y esa décima me encantó, me fascinó. Yo he escrito bastante harto he escrito muchas décimas. Cualquier cosa, un chiste, un consejo, una palabra, algo me llama la atención y la escribo. Esos son ¿cómo se llama? Sus gracias. Mis gracias, claro. Sus gracias. Y esto me ha cultivado porque yo considero que toda persona debiera tener hobbies para su vida, para ir refrescando la mente, porque se nos van viniendo los años y hay que tener cosas para entretener la mente y que no se vaya oxidando el cerebro. Entonces hay que darle. Ahí tengo unos versos medios terminar todavía que quiero hacer, yo unos cuadros también que quiero terminar. Bueno, vaya pensando alguna décima hacia el final de este conversatorio, quizás nos pueda regalar con algo que tenga que ver con el departamento o con lo que estamos viviendo hoy día, este 33º aniversario de nuestro departamento. La gran potencia que tiene esta unidad y la consolidación de los cursos deportivos de formación integral, como también las otras actividades anexas, lo que se hacía en las selecciones deportivas y en generalizado, dieron pie, Lucho, a que efectivamente se pensara en crear una carrera ligada al deporte y la actividad física al interior de la universidad, de la cual acá tenemos varios exalumnos destacados por lo demás. ¿Cómo se gesta eso? Mira, en los años, si no me equivoco, yo no me recuerdo ya, los años ya me hicieron olvidar eso. Ahí Pato te puede hacer de ayuda a memoria.
y no sé si en los años 80 o un poco antes, siempre tuve la idea, yo entré al físico de la Chile para ser entrenador, no para ser profesor. Entonces siempre me daba vuelta la posibilidad de tener una carrera de entrenador deportivo, además de profesor de educación física, y un poco en el ámbito de la salud, es decir, que la actividad física también permeara el ámbito de la salud. Y nos reunimos, estaba Washington Urrutia de jefe, y me reuní yo con Alejandro Besoín y Sergio Pocho Lecea, profesor de fútbol. Me parece que fue a principios de los años 80, y empezamos a ver la situación, y ahí hicimos un documento que lamentablemente no encontró puerto, porque lógicamente la universidad no estaba preparada para eso, pero quedó ahí, o sea, un estudio de las 3 carreras, ¿ya? Con la cual hoy día cuenta la universidad. En el año 2000, ¿ya? Cuando estaba como rector Ubaldo Zúñiga, ¿ya? Eh, Llegaron 2 ex deportistas del club de la Universidad Técnica del Estado, el colega Ramón Baronti, ¿ya? Y Juan Oces, ¿ya? Que conocían en ese momento, habían conocido eran muy amigos del vicerrector económico de la universidad en ese momento, que también había sido deportista del club de la Universidad Técnica, el club de atletismo. Y fueron a hablar con nosotros. Y en ese momento estaba Miguel Cornejo a cargo del Departamento de Deporte, y empezamos el año 2000, 1999, 2000, a estudiar esta situación. Y ahí empezó a nacer lo que es hoy día, o sea, lo que yo conocí como la LICAF, y hoy el día el CIES parece que no sé cómo se llama, ¿ya? Con las 3, ¿cómo se llama?, salidas. En el primer momento fue una licenciatura con salidas en entrenador deportivo, terapeuta en actividad física y salud, y profesor de educación física. Hubieron algunas alumnas y alumnos que sacaron las 3 menciones, ¿ya? Y se pueden desempeñar en las 3 áreas. Pero ese fue el objetivo. La carrera se estudió entre el año 2000 y 2002, partiendo el 2002, ¿ya? Y siendo reconocida. Nosotros en principio quisimos estar en la Facultad de Humanidades, pero problemas van, problemas vienen. Fuimos acogidos generosamente por el decano de la Facultad de Ciencias Médicas, José Luis Cárdenas, que en paz descanse, ¿ya? Y lógicamente teníamos un vínculo, porque durante nuestra estadía en la universidad, algunos profesores y todo eso, con el rector de ese momento, Ubaldo Zúñiga, ya almorzábamos juntos, etcétera, etcétera, y todo eso, y fue muy fácil que entrara en ese momento todo lo que es hoy día la carrera de la licenciatura, que está dentro de la Facultad de Ciencias Médicas. Llevas trabajando en la licenciatura desde que se creó. Has visto pasar muchas generaciones de estudiantes. ¿Han habido cambios en relación a cómo son los estudiantes hoy día de la carrera de licenciatura a cómo eran hace 12 o 15 años atrás? ¿Yo? No, Pato. Pato. A mí, sí, obviamente, generación en generación, todos los años son distintos, pero siempre hay una proactividad de parte de los jóvenes. Como decía Lucho, el 2012 creó la licenciatura en Ciencia y la Actividad Física, la recordada LICAF. Por aquí tenemos algunos presentes de las primeras generaciones, el profesor Alonso, la profesora Diana, y también tenemos profesores también que están ligados a nuestra escuela, que nos acompaña el profesor Daniel Vega, y otro egresado, como nombraba el profesor Marcelo Bernal, que hoy día es jefe del Departamento de Deporte, en que las primeras generaciones dieron todo porque fuese la mejor carrera. Hasta panfletos hubo por ahí, cosas anecdóticas, peleando por sus intereses, por sus necesidades. Hoy en día esas generaciones tenemos profesionales que nos acompañan en el Departamento de Deporte y también en la Escuela de Ciencia y la Actividad Física, el Deporte y la Salud. Algunos le llaman ESIADE, yo prefiero demorarme un poquito más, lo digo por su nombre, Escuela de Ciencia y la Actividad Física, el Deporte y la Salud, la cual fue creada en 2015 como escuela. Antiguamente solo era un programa.
Entonces, sí ha habido cambios. Los jóvenes siempre quieren lo mejor para ellos, lo cual es beneficioso y nos obliga a estar actualizados, nos obliga a entregar más de nuestro tiempo y nos obliga a hacer una de las mejores carreras, llámese terapia en actividad física y salud, entrenador deportivo y pedagogía en educación física, los cuales tienen una tasa de retención como también de titulación o titulación oportuna, en que nos dejan muy bien puesto el nombre de nuestra Facultad de Ciencias Médicas y por ende de nuestra universidad. No sé si contesto eso para no alargarme más la pregunta. Sí, gracias. Marcelo, en el 2005, creo, se eliminan como obligatorio los cursos deportivos de formación integral, lo cual resta entonces la posibilidad de que se integren dentro de las mallas de manera curricular los cursos que nosotros impartíamos como departamento. Sin embargo, este año eso se retoma. ¿Qué implica? ¿Qué desafíos representa esto? ¿Y qué importancia tiene para la formación integral de nuestros estudiantes? Alisa, claro, no quiero dejar tampoco pasar, creo que salió en el video de presentación que la Universidad Técnica del Estado fue la primera que a través de una consultoría que hizo a nivel nacional, cuando tenía sede universitaria, se logró el levantamiento para poder establecer el crédito deportivo como obligatorio. Y creo que fue la primera universidad. Y creo que eso es importante comprender de cómo nace la situación y cómo ahora nos enfrentamos nuevamente con respecto a la valorización de lo que significa la formación integral en la educación superior. Claro, como dices tú, el 2005, aproximadamente el 2005, no tengo la fecha concreta, pero ahí deja de ser obligatorio el deportivo y cultural, como mencionábamos en la reunión anterior. ¿Y qué es lo que pasa en ese momento? Viendo a otros pares y otras universidades que sí mantienen los cursos o el crédito deportivo obligatorio. De hecho, en algunas conversaciones con FENAUDE hemos tenido algunos espacios con la Universidad Austral de Chile, la Universidad Técnica Federico Santa María, que se destacan como ser universidades, algunas universidades que no tienen específicamente la carrera de pedagogía en educación física, que son universidades regionales, pero que aún así, dentro de su autonomía, definieron de que tenían que tener, por ejemplo, en la Santa María, educación física obligatoria y después un crédito que fuese un crédito deportivo. Entonces, yo creo que viendo un poco, y yo creo que si es que lo hubiésemos traspasado la discusión, porque, como dices tú, logramos tener obligatoriedad a final del año 2019. Imagínate tú si la discusión se hubiese postergado un año, quizás con mayor razón hubiese establecido la importancia y la relevancia hoy en día el deporte y la actividad física para la población. De hecho, se ha demostrado quizás más en el relato sobre lo que significa la salud mental del estudiantado y cómo el deporte y la actividad física puede contribuir a ello. Ahora, como bien dices tú, es un desafío tremendo, porque como lo veíamos anteriormente, se comenta que una de las situaciones por las cuales pasó la bajada del creditaje deportivo era la proporcionalidad de estudiantes que se matriculaban para poder cumplir con el requisito en comparación con la oferta programática o la capacidad que tenía el departamento de deporte. Entonces, si tú me preguntas ahora, tenemos una oferta que son más de 115 cursos deportivos y culturales que ofrecemos para toda la comunidad universitaria cada semestre, pero que no le damos lograr dar el abasto para poder ingresar en comparación con los 4.500 estudiantes que ingresaron este año 2021 en la universidad. Entonces, otro punto importante, yo creo que este ha sido el departamento, y de verdad yo creo que esto es en base a una referencia histórica, de que el departamento de deporte, ahora departamento de deporte y cultura, ha sido uno de los pocos departamentos que ha mantenido la formación integral dentro de la universidad, y que lo ha mantenido de una manera orgánica, de una manera administrativa, con una estructura administrativa e implementación. Además del departamento de idiomas. Pero ahora, ¿cuál es el desafío? Es abrir la formación integral hacia otros ámbitos. Son 7 ámbitos. Hay participación ciudadana, medio ambiente, género, actividades culturales, vida activa y saludable, donde está el deporte. Entonces, claro, nosotros tenemos ya un poco avanzado. De hecho, el desafío es cómo lograr interpretar la formación integral más allá del deporte y que todas las unidades en realidad puedan permearlo dentro de sus estructuras, que generalmente son un poco estructuras curriculares un poco más, quizás no tan flexibles, para ser un poco más suave con la palabra, quizás hay que buscar el camino, pero yo creo que
como bien decía la reunión anterior, estamos pasando por un proceso cíclico. Ahora nuevamente dentro de las demandas o quizás dentro de las discusiones se establece la formación integral obligatoria y el deporte vuelve a tener el protagonismo que tenía antes, y eso no es por parte de una persona, es por parte de una discusión colectiva, y qué bueno que haya tocado ahora el periodo y poder contribuir para poder establecer la formación integral. Así que Mérito, formado en la universidad y te toca esta tremenda responsabilidad. Ninochka, ¿tenemos instalaciones deportivas que sean monumentos nacionales dentro de la universidad? Como instalaciones, no. Bueno, lo que es el monumento nacional es hoy día el edificio de la Escuela de Arte y Oficio, que fue declarado monumento el año 86. El estadio, yo creo que igual podría ser entretenido e interesante ver si se puede proyectar como monumento. Probablemente la actual ley puede tener un poquito de dificultades, se está modificando a nivel ministerial, pero claro, o sea, como les comenté, esta importancia de que haya sido por el mismo arquitecto del Estadio Nacional, por todos los años de historia que tiene. Bueno, de hecho el estadio de la Universidad Santiago, o sea, de la Universidad Técnica, fue modificado y remodelado el año 1960, se inauguró el año 61, a la par de la construcción de todo lo que conocemos hoy día como ya USACH, que es la Casa Central, la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Humanidades, el Foro Griego, que era lo que se conocía como la unidad universitaria, y fue proyectado por una oficina de arquitectos bien importante a nivel tanto chilena, pero también latinoamericana e internacional. De hecho, hasta el día de hoy nos llegan solicitudes de investigadores de arquitectura de Estados Unidos, de Europa, que están muy interesados en la construcción de la Universidad de Santiago, porque es una construcción única en cómo se planificó esa construcción. Entonces, claro, yo creo que tenemos ese desafío a futuro de ir encontrando estos pequeños espacios y también pequeños elementos, bienes, como por ejemplo estatuas, banderas, que sí son patrimonio y deben ser considerados patrimonio hacia el futuro. Gracias. Oye, Pato y Luis, ¿cuáles son los como deportistas más destacados que han pasado por la universidad que ustedes recuerden? Además de mis hermanos, por supuesto, pero ¿quiénes además de mis hermanos ustedes recuerdan así como destacados? Bueno, en el básquet el Pato domina bastante. Parto yo, Lucho, y tú sigues para dejarte la por tarea eso más vayan amplia. ahí, se pueden ir pimponeando, así a ver si... Mira, hay mucho. Lo que pasa es que si empezamos a nombrar, yo creo que vamos a ser muy injustos. Pero yo debo recordar cuando ingresé, el año 78, yo me titulé el año diciembre del 77 y entré a trabajar a la Universidad Técnica del Estado el 1 de marzo del 78. Y de ahí a la fecha, gracias a Dios, en forma ininterrumpida he seguido trabajando. 43 años acabo de cumplir el 1 de marzo. En esa época, en la selección nacional, me tocó que me apoyara un destacado seleccionado nacional. Era tremendamente alto, se llama Pedro Sartori. En ese tiempo era muy, muy, muy destacado, ¿ya? Cumplía y era muy buena persona. El otro que estaba en ese tiempo dentro de la selección era Julio Barraza, que venía de Curicó, Talca. Y el otro, Pedro San Martín, que a nivel de básquet eran seleccionados nacionales, pero podría decirse una eminencia en cuanto a que yo en ellos tres podría destacar a varios. ¿Ya? Y en damas, bueno, estaba la Ana Teresa Rojas, que era la capitana del equipo femenino, ¿ya? Estaban otras más que la Odette, ¿ya? Y otras más que podríamos nombrar, Pía, etcétera, pero si empiezo a nombrar se van a quedar mucho en el tintero, así que en ellos 5 o 6 hago este homenaje a antiguos deportistas del básquet. En el atletismo había muchos otros que venían también de fuera, ¿ya? Y también de Santiago, y así nos fuimos formando, en mi caso como entrenador ayudante, pero a cargo del equipo B, que nutría al equipo A, y después con los años, el año 90 por ahí, pasé a ser el entrenador del primer equipo. Y gracias a Dios nos fuimos clasificándonos a los nacionales universitarios y destacamos, y agradezco y felicito a nuestros jugadores en que pudimos dar buenos logros. Independiente que no obtuvimos primeros lugares porque
los otros equipos eran equipos profesionales, pagados. Nosotros éramos, como yo lo dije en una entrevista una vez en Punta Arenas, nosotros éramos un equipo de obreros, muy amantes de la camiseta, y en un nacional universitario en Punta Arenas, la cual fue mi culpa, que salimos cuarto, pudiendo haber salido quizás vicecampeones. No podíamos aspirar a más porque los otros tenían prácticamente seleccionados, pagados y de muy buen nivel. Y cuando sí salimos vicecampeones nacionales fue el año 2007 en la ciudad de Valparaíso, en un campeonato nacional universitario que ahí da mucho para hablar sobre esa anécdota. Y el resto de los deportistas destacados en voleibol, a cargo del profesor Luis Nidman, también está el profesor Daniel Vega, que podría complementar con algunos seleccionados de voleibol, damas varones, también en fútbol hubo mucho, en natación, en esgrima, en buceo, paracaidismo, automovilismo, que también hubo, canotaje, por nombrar algunos, aparte de los deportes tradicionales. Lucho. Bueno, en natación tuvimos la pleyada de seleccionados nacionales con los dos hermanos de Marisa, Livio y Renzo Traverso, Patricio Delgar, Manfredo Guerra, Pato del Piano, la Andrea Müller, hermana de la campeona nacional Ingeborg Müller, Rodrigo Viguela, también campeones nacionales, en rugby el Tico Perrota, en judo Víctor Cáceres, Alejandro Zurita, que también se desempeñó en el departamento de deporte. Marina Fauné. La Marina Fauné también, en voleibol, el Negro Ramírez, no me acuerdo el nombre, pero seleccionado nacional, Alejandro Geber también seleccionado nacional, Francisco Tillería también seleccionado nacional, Claudio Betti, en atletismo, Álvaro Benafeta, seleccionado nacional y récord de 100 metros plano, Carlos Carvajal en fondo, y no nos podemos olvidar del viejo Ramírez, del José Ramírez, campeón sudamericano 2 o 3 veces de maratón, en polo, Alejandro Fantini, también excelentes personas en ese sentido. Entonces, la rama de hockey en patín era campeona nacional, no me acuerdo, el entrenador. El profesor Ahumada. Ahumada se llamaba, el apellido. Ahumada peleaba con nosotros porque quería que lo tuviéramos en la cancha en forma perfecta, en buceo, encargado de Lucho Martínez también, que era ingeniero eléctrico de la Universidad de Santiago y técnica del Estado primero y de Santiago después, ¿ya? Un excelente campeones nacionales por muchos años en ese sentido. Entonces, en realidad, ha pasado mucha agua bajo el puente en ese sentido y la universidad ha tenido muy buenos teams deportivos, tanto nacionales como a nivel universitario. Sí, hemos tenido buenos deportistas, estudiantes, pero también funcionarios, y ustedes nombraban a José Ramírez. Ninochka, ¿tú parece que habías hecho alguna investigación sobre José? ¿Habías encontrado algunas fotografías? ¿Tenías algunos datos de él? Sí, voy a compartirle una fotografía que de hecho hoy día la estaba seleccionando. Espérenme un momentito. Quizá ahí los profesores se van a acordar más de José. Mientras las compartes también, Pato, tú habías mencionado a otros funcionarios que habían sido destacados. Sí. ¿Ese es José con pelo? Este es José. Sí. Él es José, año 74. Año 74 estaba haciendo una demostración, una práctica ahí deportiva alrededor de la universidad. Bueno, José fue campeón sudamericano. Ahí sí los profesores me soplan en qué año, porque... No, pero no sé si fue 2 veces campeón sudamericano, no me acuerdo. Sí, fue 2 veces. Sí, fue dos veces. Sí, por eso. Sí. La primera vez se perdió José. José tenía que ir por una calle y vea tan rápido que un gallo le dijo, ¿por dónde es la cuestión? Por acá, se tiró para la izquierda y después se tuvo que volver y a pesar de eso sale campeón. ¿Entiendes? No, era el viejo Ramírez. Yo estoy, o sea, me hice muy amigo de él, fui jefe un poco del área de recintos deportivos y el viejo en sus últimas etapas me pidió que yo lo entrenara, que yo lo trabajara y todo eso. Así que en ese sentido tengo un recuerdo muy lindo de él, con él en ese sentido, con el viejo. Pero ¿cómo llega José al departamento? No, José, no me acuerdo en ese sentido, pero José se podría decir, tenía un cargo de mayordomo en el departamento. ¿Ya? Sí. Se le dio un cargo específico. El José, con sus logros que tenía almuerzo gratis en la universidad en ese sentido, ¿ya? Entonces era un hombre muy especial, ¿ya?
Así que más allá no recuerdo sí de cómo llegó al departamento de deporte el viejo. Eso no tengo claro. Ahí José Ramírez llega primero a Casa Central. Él claro, se desempeñaba como un auxiliar de Casa Central y lo ascienden o le cambian el cargo a mensajero de Casa Central, porque era tan rápido que era el que más llegaba más rápido a entregar los mensajes entre una unidad y otra. Entonces, claro, a eso yo estoy hablando del año 70, principios de los años 70, cuando trabajaba en Casa Central. Ahí, claro, me imagino que posteriormente pasó al departamento de deporte. Sí, pero se le puso el cargo de mayordomo porque eso significaba un aumento de remuneración y un grado mucho mejor en su área, ¿ya? El viejo hacía justamente, era la estafeta del departamento de deporte y todas esas cosas, pero tenía el grado de mayordomo. Yo me acuerdo claramente eso. Sí, además que tenía un horario especial que se le asignaba para entrenar, además de almorzar, para entrenar. Y él era una especie de autodidacta, se entrenaba a sí mismo. Y en los últimos años, como dice Lucho, le pidió la asesoría. Sí, pero ya el viejo ya estaba curtido en eso, cambió muy poco. ¿Ya? Su frecuencia cardíaca no subía más allá de 165, aunque corriera, pero como loco. Entonces ya estaba entrenado en esa situación, pero fue muy agradable tenerlo como discípulo. Oye, antes de eso, él fue ciclista. Sí, estamos llegando casi al final de este conversatorio y como somos pocos, vamos a abrir la posibilidad de que puedan hacer alguna pregunta los que están presentes a viva voz en vez de hacerlo a través del chat. Así que, no sé, Daniel, si tú querías preguntar algo, comentar algo. No, solamente comentar que José Ramírez antes de eso fue ciclista en Curicó. Allá se le recuerda también. Y quería mencionar a una persona que marcó un hito importante en la universidad, que ya no está con nosotros, que es Claudio Gálvez, andinista destacado. Ahí no hay selección chilena de eso, pero era un destacado en el país y en el mundo. Falleció también en su última escalada, claro, en el Gachebrug 2. Sí. Bueno, ahí nosotras como archivo el año pasado estrenamos un documental de Claudio Gálvez, se llama Hacia la montaña, Claudio Gálvez Santibáñez, lo pueden encontrar en YouTube, un documental que pudimos también realizar en conjunto con algunos funcionarios de la universidad que lo recuerdan, que estuvieron con él, entonces ahí también para que lo revisen el documental. Oye, quisiera agregar algo sobre José Ramírez, que él, muy orgulloso de su tierra, Rengo, tenía, no sé si ahora se estará realizando un campeonato de atletismo que llevaba su nombre, José Ramírez. Mira. Sí, y también se puede revisar en YouTube, salen algunas escenas sobre eso. Rengo, la tierra donde están los restos de mi hermano mayor. Mira. Muy bonito. Bien, si no hay más preguntas, don José, queda la pantalla, los micrófonos para que usted entonces nos pueda regalar con unas décimas ahí referentes a lo que estamos celebrando hoy día. Mire, estaba justamente pensando en eso. Una de las una de las primeras décimas que yo hice, porque yo soy decimero. El payador improvisa las décimas, tiene la misma estructura, pero la improvisa. Pero yo soy decimero, digo las décimas, escribo la estructura. Una de las primeras décimas que yo escribí que me gusta mucho es sobre el valor del perdón. Dice: yo brindo por el perdón porque mejora la vida. Brindo por esta estampida que nace del corazón. El amor y la razón con alegría te corona. Porque tus faltas perdona, yo brindo por el valiente. Porque no hay nada pendiente, yo brindo por el que perdona. Bien, muy bien. Muy bonita. Muy bonito, muy bonito. Oye, muchas gracias a todos y a todas por estar acá. Comentábamos que hay muchos temas pendientes y si seguramente tiramos una pregunta, vamos a estar aquí toda la tarde. Esperamos que esta no sea la última, sino que la primera de una serie de conversaciones
que ojalá los alumnos que han asistido, Ignacio, William, puedan entonces transmitir esto a otros para que vayamos aprendiendo de nuestra historia, de dónde venimos, y esto los motiva a ustedes también a hacer deporte, a seguir adelante, a tener este sello USACH, este sello de estudiante USACH que es tan característico, que es un estudiante respetuoso, un estudiante que valora a sus profesores, que valora a los funcionarios que les brindan servicio, que quiere a su universidad, la respeta y quiere y se siente orgulloso de ella. Así que muchas gracias a todos y nos estamos viendo. Nos sacamos una foto, Diana, ¿sí? ¿Tú la sacas? Marisa. William, sí, súper motivado, sí me gusta. Él es alumno mío, a ver, respondió a mi llamado de venir. Muy bien, William. Oye, estaba sin micrófono, ya 1, 2, 3. Eso. Muchas gracias. Gracias. Daniel, ¿tú querías decir algo? Sí, que antes de conectarme, la profesora María Loreto les mandó saludos. No se pudo sí, conectar. Ella estaba invitada, sí, había confirmado su asistencia. Sí, pero andaba manejando, entonces me dijo, no alcanzo a llegar a mi casa. Pero me pidió que les enviara saludos. Haremos otra. Mándale Gracias saludo a todos. de vuelta también, por favor, sí. profe. Gracias a todos, gracias Alonso también por asistir en representación de tu carrera. Así que, y muchas gracias a todos, un abrazo grande y cuídense, sigamos adelante entonces para poder vernos en una próxima oportunidad de manera presencial. Que estén muy bien. Chao, gracias. Muchas gracias, cuídense. Chao, chao. Chao, chao. Chao, buen fin de gracias. semana. Chao, igualmente, chicos. Gracias. Chao, chao. Chao.